Conmigo aquí en el estudio, Thais Blumenthal de Moraes, espero haberlo dicho bien, líder global del programa Ciudadanos Conectados de Waze. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias por tenerme aquí. ¿De qué se trata el programa que tiene Waze? Entendiendo primero, para los poquísimos que anden en la ciudad y no conozcan Waze, bueno, deben ser muy pocos porque realmente es una herramienta muy útil, pero bueno, sirve para navegar de manera colaborativa, saber cómo está el tráfico, ¿no? Todo se alimenta a la red y básicamente es eso. Pero tiene este programa ciudadano. Sí, este programa lleva ya 4 años. Empezamos en 2014 con la ciudad de Río, en Brasil. El alcalde de ahí lograba tener todos los datos de Waze en su sistema de operación. Wow. Y nos pidió que sería muy bueno tener los alertas de los usuarios que están ahí todos los días, a ver los baches, a ver los accidentes, tener esto todo en su centro. Y decimos lo que, ok, vamos a intentarlo, ¿no? Claro. Después de esto, llevamos ahora ya más de 700 aliados al mundo. Estamos empezando a trabajar, vimos que Latinoamérica está creciendo muchísimo y lo que hacemos es un cambio de datos, ¿no? Entonces todo que está en el aplicativo, utilízalo y lo alerta por ahí, lo enviamos de manera más anónima a los gobiernos para que ellos puedan tener información y utilizarla para hacer los cambios que necesitan en su ciudad. Claro, en la Ciudad de México ya trabajaban, digamos, con el gobierno local, ¿no? De la Ciudad de México. Le daban datos, según yo. Sí, no, en México trabajamos ya con más de 17 aliados. Estamos de todas partes, no solo con municipios, pero también estados. Los casos de éxito que tenemos aquí fue cuando tuvimos el sismo el año pasado. Trabajamos muy próximo con el Senapred para buscar todas las informaciones de los refugios y ponerlos en el mapa. De hecho, fueron más de 90.000 clics en nuestro aplicativo para buscar refugios y más de 4.000 personas que navegaron estos locales. Entonces, desde ahí estamos intentando de trabajar de otras maneras también con todos los tipos de gobierno en México. Claro, y es que es importante decir que Waze originalmente es una empresa de Israel que después fue adquirida por Google y que eso le ha permitido tener una potencia importante en términos de la capacidad de tener este tipo de acuerdos. Ahora, por otro lado, preguntarte, ¿cuál sería un buen ejemplo, digamos, de cómo han utilizado los gobiernos locales este tipo de información? Ya nos dabas uno muy relevante para México y muy sensible, además, casi vamos a cumplir un año después de este terrible terremoto. Pero supongo que además en la decisión de política pública, etcétera, debe haber buenos ejemplos. No, claro, y como los vemos lo que hacemos es garantizar que tú puedes tener todas las informaciones posibles para formar políticas públicas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos también en Río, por ejemplo, estaban a decidir si iban a construir una nueva carretera a ir desde Río a un otro barrio, ¿no? Y con los datos de Waze hicieron pequeños pilotos a ver cuál sería el impacto de tener una nueva línea solo para buses y para taxis, ¿no? Y con eso pudieron medir el impacto. Vieron que tenían una reducción de 20% en la congestión. Entonces, que a ellos sería muchísimo mejor poner esta política pública que gastar mucho a construir una nueva carretera. Entonces, este es el tipo de información que puede llevar un gobierno, ¿no? Yo creo que los datos les cuentan la historia de cómo se mueve la ciudad y les da la oportunidad de medir el impacto de una decisión pública, que no sea solamente porque alguien le está pidiendo algún cambio, pero sí porque tienen datos que realmente pueden medir el impacto. Sí, es realmente interesante porque además, pues muchas veces, por ejemplo, uno como conductor, uno no sabe exactamente cuál ruta es mejor y es bien difícil calcularlo porque depende de muchas cosas. Y con Waze, cuando pones las rutas, pues puedes ver y se han resuelto muchos misterios, por lo menos en mi caso particular. Ahora, ¿cómo va, digamos, los planes en cuanto a seguir avanzando en esta materia? Porque yo me imagino incluso aquí en la Ciudad de México, a veces falta infraestructura, ¿no? Cierran una calle y te enteras cuando estás frente a la calle, lo cual es un programa. Si te pudiesen avisar, bueno, te avisan los otros conductores, pero si tuvieras alguna forma de tener mensajes muy puntuales de gobiernos, etcétera, a lo mejor podría ser otra herramienta. Sí, no, exactamente. Entonces, dentro del programa también recibimos información del gobierno. Entonces, cuando tú ves ahí que hay una construcción, ves que fue reportado por la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, ya tiene un nivel de credibilidad muchísimo mayor que los otros. También queremos trabajar mucho más con la ciudad para que utilicen los datos para planear mejor cuál va a ser el impacto si tú haces un cierre, cuáles son las otras rutas que pueden utilizar,
¿no? Entonces yo creo que esta parte de tener un gobierno donde puede comunicarse más con su ciudadano y también llevar la opinión del ciudadano en sus decisiones es algo que creemos que el programa debe seguir creciendo de esta manera. Qué interesante. Ahora, hay una discusión que es delicada y cada vez lo es más con compañías de tecnología y es el tema de la privacidad. Ya decías que son cuidadosos en no compartir datos persona por persona, pero ¿cuáles son las garantías, digamos, en función de que se dé esta protección de los usuarios? Porque sí se vuelve delicado que sepan tus rutas, etcétera. Sí, no, claro. Todos los términos y condiciones están ahí para garantizar que vamos a enviar los datos anónimos, ¿no? Entonces nunca vamos a enviar un dato que diga que José puse esa alerta en esta ruta, pero sí vamos a decir que un usuario o algunas personas están ahí con los alertas. Entonces siempre llevamos el tema de agregar los datos para que no sea individual. ¿No? Ahora, ¿cómo va la evolución de Waze en México y cómo se compara México a nivel mundial? Porque siendo esta una mega urbe, pues debe ser uno de los usuarios más importantes. No, claro. México es un país de enfoque a nosotros, está creciendo muchísimo. De punto de vista también del programa, estamos cada vez más con mucho interés de los gobiernos, no solo los municipios. Ahorita ya trabajamos con la parte de seguridad, la Secretaría de Seguridad, estamos también con el Instituto de Transporte de México, seguimos trabajando mucho para crecer estas alianzas y así ya garantizar que podemos crear algo juntos. Pues que yo creo que Waze puede traer la voz humana a sus planes, ¿no? Pues que cuando tú pones ahí que hay un semáforo roto, esto es una oportunidad para que el gobierno sepa de esto y pueda hacer algo, ¿no? Entonces creemos que ahora con México, como lleva creciendo mucho, es una buena oportunidad para estar ahí trabajando mucho entre el gap del usuario y los gobiernos. Ahora, hay una diferencia, digamos, en cuanto a la sensibilidad que tienen los gobiernos con los que te vas encontrando a nivel mundial, en términos de entender una que es Waze, porque habrá unos que hay que explicarles, y sobre todo cómo pueden ayudarlos, porque muchas veces es muy común que desde el gobierno pues, se ve con cierta desconfianza qué me querrá sacar, ¿no? La compañía. ¿Cómo ves a México en ese tema? Sí, yo creo que en México, claro, si te ves el crecimiento del programa, ya sabes que tienen ganas de hacer algo, ¿no? Crecimos muchísimo el año pasado, entonces ves que están muy más abiertos a hacer algo. Ahora, esa es la parte más complicada, lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces, de punto del programa, lo que intentamos hacer es siempre crear una comunidad local, donde podemos sentarnos todos los aliados a pensar cuáles son los mejores proyectos que podemos diseñar juntos, ¿no? Tenemos muchos casos, por ejemplo, de países en Colombia se conectando con Boston para compartir experiencias. El mismo se pasó con Yakarta y con Río. Entonces, yo creo que uno de los beneficios de estar ahí es que realmente está en una comunidad que colabora y que comparte experiencias. Yo veo que los aliados aquí de México tienen muchas ganas de participar también y de ser parte de esa red. Y por otro lado, preguntarte, ¿qué hay de la colaboración o la posibilidad que tienen investigadores de acercarse a ustedes y obtener datos? Porque también, por ejemplo, una política pública de apoyar la compra de automóviles, pues uno puede hacer una correlación con respecto a cómo se incrementó o no el tránsito. ¿Qué hay de esa parte? Sí, de esta parte también todos los datos que enviamos, nunca vamos a enviar los datos del número de usuarios específicos, siempre va a ser un porcentaje de congestión relacionada a cómo está su ciudad, ¿no? Entonces llevamos eso lleva mucho tiempo para armar todos los términos de contrato para garantizar que tenemos ahí las reglas ciertas para proteger también nuestros usuarios y la economía local. O sea que digamos que Waze, si alguien lo está viendo y hay una institución, pues podría firmar un acuerdo de entendimiento, será relativamente complejo, pero pues pueden tener muchos datos muy específicos para estudiar la ciudad, ¿no? Por ejemplo. Sí, la verdad es que los términos que tenemos hoy son globales. Intentamos hacerlo lo más sencillo posible para cualquier uno llegar, pero sí llevamos mucho tiempo de parte de Waze para garantizar que lo que está escrito ahí hace sentido para un gobierno, pero también para nuestros usuarios, ¿no? Sí, luego hemos visto escándalos, ¿no? Que son acuerdos académicos y luego no eran tales. Pero bueno, gracias por estar aquí, la verdad es que es muy interesante, sobre todo porque creo que hay mucho que aportar, porque la infraestructura tecnológica ya la tienen los ciudadanos en sus bolsillos y para una ciudad tiene mucho sentido, costo, eficiencia, trabajar con plataformas como ustedes. Muchas gracias. Gracias por tenerme. Vamos a hacer un